Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis del Pino. ¿Vamos con las noticias de las 7? Vamos a ello. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este viernes 30 de mayo, contándoles que el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz Tagle, ha cargado contra el gobierno y Red Eléctrica por culpar a las eléctricas del apagón del 28 de abril. Ruiz Tagle denuncia que claramente se está señalando las energéticas desde el minuto 1 y ha revelado que dispone de datos que muestran fuertes oscilaciones de la red los días 16, 22, 24 y 28 de abril. El directivo asegura que Red Eléctrica tuvo que registrar una cantidad enorme de alarmas por sobretensiones antes del apagón. Ruiz Tagle explica que la responsabilidad de amortiguar estos fenómenos no es ni de la distribución ni de la generación, sino del operador único de la red, en referencia a Red Eléctrica. También ha revelado que 5 minutos antes del apagón recibieron una llamada pidiendo un ciclo combinado porque faltó inercia en el sistema. El CEO ha criticado las declaraciones de la presidenta de Redella, Beatriz Corredor, sobre las tecnologías convencionales y ha defendido la reputación de Iberdrola tras 125 años de historia. Bueno, pues tenemos todos claro lo que pasó, ¿no? El 28 de abril. Fuera de España lo tienen perfectamente claro. Sánchez exigió forzar el mix energético, le exigió que se aumentara al máximo la proporción de renovables en el sistema, y ese fue el problema. Tú puedes montar una red 100% renovable si quieres, pero tienes que tener una red preparada para funcionar con eso. Y resulta que la red no está preparada para funcionar con eso, y no está preparada para funcionar con eso porque el control de una red alimentada solo con energías renovables tipo solar, fotovoltaica, termosolar, eólica, pues es dificilísimo. Las energías convencionales, nuclear, carbón, gas, hidroeléctrica, pues tienen una característica inherente, que es que ellas mismas tienen capacidad de autoadaptarse dentro de un cierto rango a las oscilaciones de demanda de la red. Las renovables tipo solar y tipo eólico no tienen esa capacidad de autoadaptación, con lo cual tienes que meter unos mecanismos de control de red que son posibles, pero que son mucho más complejos, y esos mecanismos no están implementados. Son posibles, pero son complejos y además son caros, y bueno, pues o tienes la red preparada para eso o no la tienes, y España no la tiene. Bueno, de hecho ningún país la tiene. Pero en España Sánchez quería sacar pechito de ser más verde que nadie. Y parece que se forzó la máquina más allá de lo que la red podía soportar. Y lo que viene a decir Iberdrola, pues es algo que ya sabíamos. Pero Iberdrola añade, y tenemos los datos, como en los días anteriores al gran apagón ya se habían registrado fuertes oscilaciones en la red que podían haberla tirado abajo. Entonces se logró evitar, pero el día del apagón no. Y el día del apagón fueron entrando en cascada en acción los mecanismos de seguridad, y toda la red eléctrica a tomar por saco. Portugal lleva un mes desconectado de nosotros ante la falta de garantías de que no le volvamos a meter a la red portuguesa en un problema. Porque claro, cayeron todos los mecanismos de seguridad y cayó la red eléctrica española, que como estaba interconectada fuertemente con la de Portugal, arrastró a la portuguesa. Por supuesto, las indemnizaciones que va a haber que pagar van a ser millonarias aquí en España, teniendo en cuenta cómo funcionan las cosas. Pues a lo mejor el gobierno logra zafarse maniobrando con jueces amigos, pero las reclamaciones que lleguen de fuera no las va a poder evitar. Resultado del experimento de Sánchez: 12 muertos. ¿Qué está haciendo Sánchez para evitar tener que responder por esas muertes y por esas pérdidas y por esa pérdida de imagen también que ha tenido España? Pues retrasar las cosas.
intentar culpar a todo el mundo mundial, insinuar que fueron hackeos, insinuar que fueron las nucleares, insinuar que fueron las empresas eléctricas, por supuesto sin aportar ni un solo dato. Ya fuera de España hemos tenido datos de los operadores europeos dando hasta el segundo en que se produjo la desconexión con Francia, etcétera, etcétera. Aquí en España, ¿recuerdan ustedes que el gobierno envió al CNI a la sede de las empresas eléctricas a recabar todos los datos? ¿Y dónde están esos datos, señor Sánchez? ¿Que dónde están? Pues en un cajón, tratando de ganar tiempo. Porque, claro, si al final la responsabilidad de las 12 muertes recae en quien ordenó experimentar con la red eléctrica sin tenerla preparada para aumentar al máximo la proporción de renovables, pues está claro que alguien va a tener que ir a la cárcel, y no creo que a Sánchez le guste mucho la perspectiva. Bueno, pues las empresas eléctricas también tienen datos no completos, pero sí en lo que a ellos les afecta, y pueden demostrar que en los días anteriores ya se produjeron oscilaciones que podían haber desembocado en un desastre. Se evitó durante 3 días y en la cuarta ocasión, pues ala, todo por los aires. Bueno, más datos que trae hoy The Objective sobre la fontanera del PSOE. No es solo que la fontanera del PSOE pues fuera concejal socialista, no es solo que fuera interventora en elecciones del PSOE, no es solo que tenga fotos con todos los altos cargos del Partido Socialista, que eso, pues bueno, uno se puede hacer una foto y tampoco quiere decir nada. Es que a Leire Díez la colocaron en 2 puestos sucesivos. La colocaron en la Empresa Nacional del Uranio y después la colocaron en Correos. La colocó el amigo de Sánchez, que Sánchez puso a dirigir y arruinar Correos. Y entre medias de los 2 cargos, resulta que la metieron de consejera en una empresa, creo que navarra, que curiosamente acababa de recibir 4 ayudas del gobierno. Pero es que además hoy The Objective trae otro dato muy interesante. Resulta que Leire Díez también es patrona de una fundación vinculada al PSOE. ¿Qué cosas? Escuchen. Leire Díez, la fontanera del PSOE, es patrona desde hace 12 años de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, una organización polémica que se hace pasar por un organismo de la ONU. Según The Objective, esta fundación utiliza logos y tipografías similares a las de Naciones Unidas y ha causado confusión en países como Colombia, donde emitieron una supuesta orden de arresto contra los expresidentes Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque, orden que fue confundida con un documento oficial. La fundación otorga premios a figuras de izquierda como Zapatero, Lula da Silva y Jordi Évole, además de emitir comunicados contra gobiernos latinoamericanos de centro derecha. Su supuesta sede central está en La Haya, pero la dirección corresponde a un almacén de electrodomésticos en un polígono industrial. La organización no presenta cuentas ante el Protectorado de Fundaciones ni se conocen sus vías de financiación, pese a estar obligadas por ley. O sea, que esta señora está de patrona de una fundación, una especie de fundación fantasma que se dedica a premiar a figuras socialistas, tanto españolas como extranjeras, así como a periodistas pues, como Jordi Évole, una fundación que resulta que está registrada en La Haya, pero el lugar donde está registrada es pues un almacén en un polígono industrial, y además resulta que se dedica a utilizar tipografía y logos de Naciones Unidas para emitir comunicados que parecen tener apariencia oficial. Vamos, que esta señora se ha estado dedicando a labor de la cloaquilla del PSOE toda su vida. Ahora es torpe hasta decir basta. Ha dejado rastro de todos sus intentos por comprar información para cargar contra la UCO. El Partido Socialista dice que no sabe nada de esta señora. ¿Tampoco el premiado Zapatero sabe nada de esta señora?
Bueno, la cosa se le está poniendo complicada a Sánchez. Ya hay querellas presentadas por parte de Vox. Y bueno, vamos a ver si tiene a bien la justicia actuar para aclarar todas las actividades de este terceto que se dedicaba a recopilar información para tratar de destruir a un mando de la Guardia Civil. Uno de los miembros de ese terceto ya ha declarado, lo sacaba ayer el Confidencial, que todo se hacía por encargo de Pedro Sánchez y de Santos Cerdán. Bueno, pues digo yo que habrá que llamar a declarar a este señor para que nos cuente que sabe del tema, para que se ratifique en sede judicial en sus imputaciones a Sánchez y para que aporte, si es que dispone de ella, de alguna prueba de que efectivamente esta señora estaba actuando por orden directa de Sánchez. Bueno, ayer concentración express en Moncloa para pedirle a Sánchez que se vaya. Concentración en la que estuvo Abascal. El presidente de Vox, Santiago Abascal, acudió ayer a una concentración frente al Palacio de la Moncloa para denunciar lo que denomina el gobierno corrupto y criminal de Pedro Sánchez. Abascal declaró que nos estamos jugando la democracia, el Estado de Derecho y la propia existencia de España durante la protesta organizada contra el Ejecutivo. El líder de Vox exigió al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que rompa todos los pactos con el PSOE en municipios, en instituciones españolas y fundamentalmente en Bruselas, ya que considera que estos acuerdos fortalecen a Pedro Sánchez. Abascal también instó a Feijóo a presentar una moción de censura, pues es el momento, y aseguró que no hay que pedir permiso a los separatistas para presentarla. Estamos otra vez en la calle como desde hace 7 años, porque nosotros no hemos abandonado la calle en los últimos 7 años para denunciar a este gobierno corrupto y criminal. Hemos denunciado a este gobierno por todos nuestros medios, en el Parlamento con mociones de censura, en los tribunales, en las calles con movilizaciones, incluso en los foros internacionales. No hemos cejado en ello en ningún momento y hoy volvemos a estar en la calle apoyando convocatorias espontáneas de la sociedad civil. Pero tenemos que decir la realidad, tenemos que decir la verdad a los españoles. Este gobierno corrupto y criminal solo se sostiene y se mantiene en el poder por una sola razón, porque populares y socialistas mantienen un pacto en Bruselas que fortalece a Pedro Sánchez. Es decir, el PP y el PSOE y von der Leyen son los que están sosteniendo en estos momentos el gobierno de Pedro Sánchez. Y por eso nosotros lo primero que tenemos que hacer es exigir al señor Feijóo que rompa todos los pactos que mantiene con el Partido Socialista, en municipios, en instituciones españolas y fundamentalmente en Bruselas, porque nos estamos jugando la democracia, el Estado de Derecho y la propia existencia de España. Pues efectivamente nos estamos jugando, pero ya desde hace tiempo, el Estado de Derecho y la propia existencia de España. Ya los últimos movimientos de Sánchez van dirigidos a controlar todos los escalones de la justicia. Quiere controlar la investigación de todas las causas criminales, dando a la Fiscalía la competencia para investigar, Fiscalía que por supuesto depende del señor Sánchez, y estamos viendo las maniobras para desactivar a aquellas unidades de la Guardia Civil que funcionan como policía judicial investigando causas criminales, como por ejemplo aquellas en las que está implicado el entorno de Pedro Sánchez. Y ante eso no cabe más que una oposición completa. Anteayer veíamos a Pedro Sánchez muy sonriente con Ursula von der Leyen en Bruselas. De nuevo fotos para el blanqueo, de nuevo fotos para la normalización del golpismo institucional de Sánchez. Y Ursula von der Leyen no es del PSOE, Ursula von der Leyen es del Partido Popular. ¿Por qué el Partido Popular blanquea a Sánchez en Europa y en España? A lo largo de esta legislatura destructiva y tóxica de Sánchez no ha habido nada que no haya pactado el Partido Popular con Sánchez. Y de hecho, pues en algunos lugares el Partido Popular gobierna con el apoyo de Sánchez. Por ejemplo, en Ceuta. Bueno,
en la Asamblea de Extremadura, quien preside la mesa de la Asamblea de Extremadura es el Partido Socialista, gracias a que el Partido Popular no quiso que Vox estuviera presente en la mesa, prefirió que se llevara la presidencia de la mesa de la Asamblea de Extremadura al Partido Socialista. El problema es Sánchez. Bueno, Sánchez es un mandado de cosas que le llegan desde fuera, y Sánchez, por supuesto, dirige con mano de hierro el Partido Socialista, que le consiente eso, pero Sánchez no podría haber hecho ni la mitad de lo que ha hecho si hubiera tenido una oposición enfrente digna de tal nombre. Vox desde el principio ha tratado de enfrentarse a Sánchez en todos los frentes, incluida la presentación de mociones de censura. ¿Alguien me puede citar una cosa, solo una, que Feijóo haya hecho para intentar acortar la legislatura de Sánchez, para intentar echar a Sánchez? Aparte de palabras vacías de contenido, por favor, es pregunta que le dirijo a los oyentes. ¿Me puede alguien poner por Twitter una sola cosa que haya hecho Feijóo para intentar que Sánchez no nos lleve al precipicio? De hecho, ayer pues salió Aznar a hacer unas declaraciones muy curiosas. Dice Aznar que no es momento de mociones de censura, que hay que dejar a Sánchez acabar el trabajo. ¿No me creen? Escuchen. El expresidente José María Aznar ha rechazado la idea de presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez porque esta está condenada al fracaso. Aznar ha pedido al Partido Popular cabeza fría pero tensión vital y ha destacado unas elecciones anticipadas, asegurando que faltan 2 años para las elecciones y aún queda mucho por ver. El expresidente popular ha afirmado que España está en manos de los bajos fondos y que el hedor que produce esta situación es absolutamente insoportable. Aznar considera que solo hay 3 caminos para superar la situación: que dimita Sánchez, una moción de censura o elecciones, pero ve imposible las 2 primeras opciones. Esto respondió ayer al ser preguntado por la pertinencia de presentar una moción de censura en este momento. No, yo sinceramente creo que las cosas, por eso hablo de la cabeza fría, porque sencillamente las cosas condenadas al fracaso lo que producen es más frustración. Y en la sociedad española hace falta tener las ideas muy claras y explicar muy bien qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que podemos hacer y cómo hacerlo, pero no producir más frustración, porque queda tiempo largo y queda mucho por ver. Sus declaraciones llegan después de que Feijóo animara a los socios del PSOE a apoyar una moción de censura y anunciara una manifestación en Madrid el 8 de julio contra el gobierno. O sea, que dice Aznar que no se presente una moción de censura porque está condenada al fracaso. Y que, además, cabeza fría porque nos queda mucho por ver. Nos queda mucho por ver. O sea, está diciendo Aznar que Pedro Sánchez va a continuar destruyendo España 2 años más y que ante eso el PP tiene que tener la cabeza fría. O sea, seguir rascándose la tripa sin hacer absolutamente nada para dejar que Sánchez siga dando pasos. Ah, pues está muy bien, como estrategia de oposición. Vamos, perfecto. Hacer como la figura en el toreo, el Don Tancredo, subirse ahí a un taburete en mitad de la plaza y que el toro se mueva y tú ahí, parado, para no llamar la atención del toro. Bueno, lo malo de las declaraciones de Aznar, lo malo de ese... es que vamos a presentar una moción de censura, que la perdemos. Y entonces, cabeza fría porque nos queda mucho por ver. O sea, cabeza fría, no hagamos nada porque Sánchez va a seguir dando pasos para destruir España y, por supuesto, no vamos a hacer nada. Vamos a ver, las calles tendrían que estar ardiendo, señor Aznar. Pedro Sánchez solo ha percibido el verdadero miedo en una ocasión, que ha sido en Paiporta, cuando le echaron los vecinos a pellazos de barro. Sánchez es alguien que no puede salir por la calle. Sánchez es alguien
que ha traicionado a España con todos sus enemigos interiores y exteriores, que está llevando a España al desastre, que está dedicando sus esfuerzos a cosas como prometer todo lo prometible a cambio de que se apruebe la oficialidad del catalán, del vasco y el gallego en la Comisión Europea, cosa que, como todos sabemos, es utilísima para el futuro de España. Sánchez es un señor que ha escarcelado a todos los etarras más asquerosos. Sánchez es un señor que ha indultado, amnistiado, favorecido a golpistas que en 2017 pusieron a España al borde del abismo. Sánchez es un señor que ha creado una trama de corrupción inmensa, y ante eso dice Aznar que cabeza fría, no hagamos nada. Pero lo malo es que lo que dice Aznar es exactamente lo que lleva haciendo el Partido Popular desde que Sánchez está en el poder. Nada de nada. Es más, ante cada nueva barbaridad, siempre la técnica era la misma. ¡Ay, esto es increíble, terrible, lo que está haciendo Sánchez es horrible! Y a las 2 semanas ya estaban pactando con él otra cosa. ¿Recuerdan ustedes el último gran pacto? El Consejo General del Poder Judicial, con el Sánchez que ya había indultado a golpistas, que ya estaba con la amnistía, que ya había escarcelado etarras, que por supuesto ya estaba enfangado en toda la corrupción, y pactan el Consejo General del Poder Judicial. Y lo peor es la manera en que engañan a su gente, a sus votantes. No, pactamos el Consejo General del Poder Judicial porque hemos arrancado el compromiso de que se va a modificar la ley de elección del Consejo General del Poder Judicial para la siguiente vez, y la vamos a modificar en 6 meses. Los 6 meses caducaron en enero. Estamos en mayo. Por supuesto, no hay nueva ley de elección del Consejo General del Poder Judicial, con lo cual pues seguirán el PP y el PSOE nombrando a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y mientras tanto, pues PP y PSOE en Bruselas gobernando juntos. Es todo una estafa. Y lo peor es la constatación de que el papel del PP no es otro que conseguir que la base social de la derecha se quede en casa, se quede agazapada. ¡Ay, Sánchez, cuántas cosas malas nos está haciendo! Pero no vamos a salir, porque lo mismo pues se enfada Sánchez. Qué farsantes son. En fin, una escena que llega desde Gaza y que a ustedes no les va a poner ninguno de los medios de comunicación dedicados a la propaganda antisemita diaria. Escuchen esto que se vivió ayer en Gaza. Un palestino de Gaza ha declarado que Trump nos alimenta mientras que Hamás nos mata de hambre tras recibir comida de la Fundación Global de Ayuda Humanitaria. El hombre agradeció a los estadounidenses diciendo: Dios bendiga a los americanos, nos están dando harina y comida. La declaración surge mientras la Fundación Global de Ayuda Humanitaria entrega estas ayudas directamente a los gazatíes, evitando la distribución a través de Hamás. Aunque críticos extranjeros atacan este método de entrega de ayuda que no pasa por las autoridades de Hamás, los beneficiarios palestinos expresan su gratitud por finalmente recibir alimentos que llegan a quienes realmente lo necesitan. En el Centro para la Paz y las Comunicaciones ha destacado estas declaraciones, cuestionando por qué los medios no reportan estos testimonios. Bueno, pues ya saben ustedes el asunto. Resulta que ha estado entrando ayuda humanitaria en Gaza después del pogromo del 7 de octubre a paladas. ¿Qué pasaba con esa ayuda humanitaria? Que se incautaba de toda Hamás. Ahora, por ejemplo, están llegando imágenes de Gaza de almacenes repletos de alimentos retenidos por Hamás, almacenes que están siendo asaltados por los gazatíes. Por cierto, Hamás ha abierto fuego hace 2 días contra los palestinos que intentaban sacar alimentos de uno de esos almacenes y ha matado a 5. ¿Qué han hecho Israel y Estados Unidos? Pues decir que se acabó.
que a partir de ahora la ayuda humanitaria la reparte una ONG vinculada al gobierno americano y con apoyo del gobierno israelí, para evitar que se incaute de ella jamás. ¿Y qué estamos viendo de imágenes que llegan de allí? Pues que los palestinos agradecen que haya alguien que les entregue la ayuda humanitaria por fin, en vez de que se la quede jamás. Trump nos alimenta, jamás nos mata de hambre, decía ayer uno de esos palestinos. ¿Se lo van a contar a ustedes los nazis de los medios de comunicación occidentales empeñados en la propaganda anti-israelí? Por supuesto que no. Ahora, como hay una ONG vinculada al gobierno americano repartiendo los alimentos a los gazatíes, pues entonces empiezan a quejarse de que eso debería controlarlo la ONU. Ya, debería controlarlo la ONU para que jamás pueda seguir incautándose de los alimentos y que no llegue a los gazatíes. Se acabó lo que se daba, chavalotes. Bueno, vamos con don Sandro Meco, que nos trae la crónica de la CEPAC desde Hungría. Buenos días, don Sandro. Muy buenos días, amigos de Mañanas en Libertad. Bueno, pues esto ya se acaba. Estamos en el último día de la CIPAC 2025. Ayer todos los focos estaban puestos en Viktor Orbán, por supuesto, el primer ministro de Hungría, al igual que el ex primer ministro de Australia, al igual que tantos y tantos dirigentes. Hoy el foco cambia. Hoy el foco está en Alice Weidel de AfD en Alemania, en José Antonio Cast directamente desde Chile, y en otros dirigentes que van a seguir pues transmitiendo el mismo mensaje que estuvimos escuchando ayer, el de que esta es la hora de los patriotas, que los valores tradicionales son los que hay que defender y que definitivamente la CIPAC se celebra este 2025 aquí en Budapest, en Hungría, pero que el evento está aquí para quedarse. Muchísimas gracias, don Sandro.